Hola a todos. Hoy les vengo a contar la historia de alguien cercano, una persona que desea que conozcan lo que ella considera una ola de milagros en su vida. Elizabeth es una mujer que actualmente cuenta con 37 años, está casada con Eduardo desde hace ya un buen tiempo. Hace un par de años Elizabeth le pidió a Eduardo intentar con un segundo bebé, habían pasado poco más de 2 años desde que nació Gael, su primer hijo. Gael nació por cesárea, por lo que el médico le indicó dejar pasar ese periodo de tiempo para evitar complicaciones. Eduardo estaba algo temeroso ya que el embarazo anterior le sentó bastante mal a su esposa, además de ser de mucho riesgo. Felizmente en aquella ocasión, con la gracia de Dios todo salió bien, pero temía que pasara algo similar. Aún así, quería verla feliz, así que lo intentaron. En febrero del 2023 Elizabeth se sentía un tanto cansada y el periodo no le llegó en el día que correspondía. Fue entonces cuando sospechó. No quería ilusionarse demasiado ya que dolería más la decepción, si no era lo que esperaba. Decidió esperar unos días más antes de comentar algo a su esposo. Al cabo de una semana, Elizabeth no pudo más y fue de inmediato a comprar una de esas pruebas de embarazo que venden en cualquier farmacia. Cruzaba los dedos para que ésta diera resultado positivo, siguió las instrucciones, tal como decía en el empaque. ¡Y qué maravilla! Dio positivo, qué emoción tan grande para ella. Con mucha alegría preparó un pequeño detalle para su esposo, un pergamino hecho de alguna hoja de color amarillo que encontró, así que pegó la prueba de embarazo, junto con un mensaje que decía: «Felicidades papá, pronto nos conoceremos». Unos pocos días después, Elizabeth sintió un leve dolor, como de esos que siente una mujer cuando el día del periodo llega. Se extrañó claro, y luego al ir al baño, pudo ver en su prenda íntima un par de gotas de sangre. Se asustó mucho, dio un grito y fue inmediatamente a decirle lo ocurrido a Eduardo, que se encontraba en la habitación de junto. Al enterarse él temía lo peor, imaginaba que tal vez el pequeño bebé ya no estaría, se sintió muy triste. Elizabeth llamó rápidamente al médico ginecólogo que vio todo su primer embarazo, un doctor muy experimentado, tenía sus años y era muy paciente. Él le pidió que antes de acudir al consultorio se hiciera primero un conteo hormonal para ver si todo andaba bien. Así lo hizo. Posterior a los exámenes, fueron al consultorio de este médico. Al revisarla notó que existía un posible embarazo múltiple. Al realizar el ultrasonido, pudo ver un desprendimiento, explicando a Elizabeth que al parecer uno de los pequeños se había ido, solo podían visualizar al otro, todo parecía estar bien con él, sin embargo el desprendimiento podría crecer y provocar la pérdida de este bebé también. Estaban preocupados. Una de las indicaciones fue hacer reposo, mucho reposo, y tomar algunas cosas que indicaba en la receta. Ella lo hizo tal cual se lo dijo, pidiendo a Dios que todo salga bien. Al cabo de un mes debería de acudir nuevamente para verificar si el embarazo continuaba o si aquel pequeño se había perdido. Ella no tuvo más sangrados, sin embargo, se sentía muy preocupada. Cuando visitaron al doctor en el tiempo indicado, él procedió con ese incómodo examen de ultrasonido, vio que el bebé estaba bien, aquel desprendimiento había desaparecido. ¡Qué alegría! Los felices padres se sentían muy aliviados. El médico les dijo: «Ahora sí puedo felicitarlos por el embarazo». Todo parecía estar muy bien, les dio fecha para el siguiente control y se despidieron. Pasó alrededor de un mes. Elizabeth no la estaba pasando bien, las molestias eran muy fuertes, no lograba comer bien, hasta el agua devolvía, tenía muchas náuseas, vómitos, ardores, etc. Debía de tomar unas pastillas que le había recetado el doctor para que le permitiera comer algo sin devolverlo. Ella y Eduardo fueron a ver al médico para ver cómo iba todo con el bebé. Elizabeth estaba emocionada porque lo vería otra vez por medio del ultrasonido. El médico pasó a evaluarla, y encontró algo que no andaba bien. Le comentó que la placenta aún no había subido y que posiblemente tendría algo llamado placenta previa, pero que había que esperar un poco más de tiempo a ver si subía. Sin embargo, le recomendó asistir también a chequeos en el hospital del estado, porque el bebé podría ser prematuro y la clínica no podría realizar el parto por falta de incubadoras.
le pidió hacer reposo y volver en unas semanas. Pasó el tiempo, Elizabeth tenía ya 20 semanas, dolor en el bajo vientre y trataba que hacer mucho reposo tal como le indicó el doctor. Asimismo empezó a asistir también al hospital del estado. Era momento de visitar nuevamente al médico esperando que todo fuera bien y que esa placenta haya subido de una buena vez, pero no fue así. Lamentablemente la placenta no subió y además estaba complicadísima, obstruía completamente el canal de parto. Esa condición le provocaría sangrados, y había que tratar de evitarlos a toda costa. Elizabeth, debes hacer reposo absoluto, levantarte de cama únicamente para ir al baño, no hacer ningún esfuerzo, no pujar, evitar toser, procurar no vomitar, entre muchas otras cosas. Las palabras del doctor la asustaron, decidió hacer todo lo que le decía al pie de la letra. También le sugirió ir buscando donantes de sangre y pensar en que ese pequeño podría nacer mucho antes, le pidió que se preparara para todo, porque podría complicarse aún más e incluso su vida podría estar en riesgo. Llegó la semana 26, Elizabeth seguía con vómitos, era inevitable, a ella los embarazos no le sientan bien y pasa por ello hasta el nacimiento, ya lo vivió con su primer niño. Llegó la noche y ella descansaba junto a su esposo y su pequeño hijo, cuando alrededor de las 11 de la noche, sintió que salía un líquido de allá abajo, se asustó muchísimo, se levantó y se dirigió al baño, vio todo lleno de sangre y pegó un grito: «Eduardo. Eduardo. Sangre. Coge al niño y vamos al hospital de inmediato». Eduardo hizo lo propio y salieron rápidamente. Ambos estaban sumamente angustiados. Elizabeth aún sentía al bebé moviéndose, eso le daba alivio, porque llegó a pensar que lo había perdido, pero se mueve, entonces él debe estar bien. Llegaron por emergencia y seguía sangrando, la atendieron de inmediato, la sangre no dejaba de salir, la residente de turno indicó: «Rápido prepárenla, ingresará a sala de operaciones y sacaremos al bebé», mientras se comunicaban con el médico que dirigiría la cirugía. Elizabeth no podía creerlo. «No pueden sacarlo», decía, «aún es muy pequeño, por favor». Con lágrimas en los ojos, pero la vida de ambos peligraba, así que no podían hacer otra cosa. Elizabeth dijo en voz baja: «Dios mío, si es posible ayúdame a detener esta hemorragia y que no saquen a mi bebé, por favor, pero si no debe ser así lo acepto, que se haga, Señor, tu voluntad». En eso, ingresó el médico que realizaría la cesárea y la evaluó nuevamente para confirmar el intenso sangrado, puso un pequeño aparato llamado espéculo, algo muy doloroso, que le habían puesto ya desde el inicio y de pronto mencionó: «Pero aquí no hay nada, no está sangrando». El personal médico, que ya la había atendido, indicó que ella llevaba mucho sangrando y era abundante, hace unos minutos. El doctor reafirmó: «Aquí no hay nada, límpienla y pónganle una sonda, se quedará en el hospital, si vuelve, veremos qué pasa». Elizabeth agradeció con todo el corazón, porque sintió que Dios le había hecho un milagro. El bebé está bien y podían aguantar un poco más, solo un poco más. Pasó así varios días internada, pensando en su pequeño Gael. ¿Me estará extrañando? Debe estar muy triste, debo volver a casa. Llegó por fin el día en que le darían de alta, volvería a su hogar. Ella sabía que debía de aguantar por lo menos hasta la semana número 30 para que ese bebé se desarrolle más. Así pasaba el tiempo, cada día era un gran logro, sentía que el tiempo pasaba tan lento, las horas eran interminables, a veces lloraba cuando nadie la veía, pidiendo por su bebé y por ella, porque sabía que si las cosas empeoraban, podría morir. ¿Y qué sería de sus hijos? Fue así como llegaron a la semana 32, el alivio empezaba a llegar a la pareja, alistan todo lo necesario para el nacimiento. De pronto, ella volvió a sangrar, esta vez con menos intensidad. Acudió al hospital y, como era de esperarse, se quedó nuevamente. Le explicaron que la situación se había complicado, ahora tenía al parecer una condición llamada acretismo placentario, la placenta se había pegado al útero y no solo eso, sino que podría empezar a enraizar a otros órganos, parecía una pesadilla.
cada vez empeoraban las cosas, le practicaron estudios y seguía allá internada. Le comentan que tratarían de esperar hasta la semana 37 para que el pequeño no tenga complicaciones y pueda completar su desarrollo. La monitoreaban todo el día, le daba medicación para detener las contracciones, que ya en aquel entonces le venían constantemente. Elizabeth tenía más fe que nunca, siempre sintió a Dios y a la Virgen María junto a ella y a su bebé, siempre se repetía: Dios sabe por qué pasan las cosas, Señor, te entrego a mi bebé, decide tú nuestro destino, que se haga siempre tu voluntad. Pasaban los días, volvía a su casa y regresaba por sangrado nuevamente, hasta que llegó la semana 35, faltaba tan poco para la meta. Sin embargo, un doctor de aquellos que realizan la visita diaria, indicó: ¿por qué no han sacado al bebé aún? ¿Por qué esperar tanto? Este embarazo se interrumpe mañana mismo. Las enfermeras le indican a Elizabeth que él es el jefe del área y que es conocido por sus buenas decisiones. Si él lo dice, así debe hacerse, él sabe lo que hace. Qué susto, incertidumbre, llegó el día, por fin todo terminaría, vería su carita, lo besaría y abrazaría, le diría: lo logramos. Ella le decía: vamos, sé fuerte, tienes que aguantar, tienes que nacer bien y respirar, por fin te conoceré, amor mío. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este punto, sé que nos cuidarás y todo será como deba ser. Yo te amo, pase lo que pase. Por fin llegó la hora, eran las 7 de la mañana, Elizabeth ya estaba lista, la prepararon y llevaron al ascensor para subir a la sala de operaciones. Ahí vio a los ojos a su esposo y a su madre, les dijo: pronto volveré, no ha de tardar mucho, tranquilos. Una vez en la sala, conversaba con el anestesista y las enfermeras, quienes seguían preparándola para aquel momento. Se sentía tan nerviosa, imaginaba que Jesucristo le agarraba una mano y la Virgen María la otra, y les decía en su mente: por favor no me suelten, y cuídennos en todo el proceso. Llegó así el inicio de la cesárea. Primero procedieron a sacar al bebé, ella estaba consciente todo el tiempo, esperaba ansiosa el momento en que pudiera oír el llanto de su bebé y así saber que todo anda bien. Fue entonces que pasó, lo sacaron y, sí, lloró muy fuerte. ¡Qué maravilla!, pensó, mi niño está bien. Cuando alguien dijo: bebé con posible lipoma bajo axila derecha, Elizabeth lo vio. No puede ser. Había nacido con un gran tumor bajo el brazo, muy grande, quedó impactada. Se lo acercaron para darle un beso y de inmediato se lo llevaron. Ella no lo podía creer. ¿Qué tiene mi bebé?, pensó. ¿Qué pasará ahora? ¿Eso será grave? Se imaginó lo peor. Los doctores debían de continuar con la operación, ahora tenían que retirar el útero por completo, pero se había complicado mucho, la placenta se había adherido también a la vejiga. No es posible, llamen al urólogo para que ayude, indicaron. Cuando de pronto todo se volvió negro. Elizabeth se desmayó, había perdido mucha sangre, estaba a punto de morir, pero alguna cosa pasó. Ella abrió los ojos, tenía un tubo en la garganta, que de inmediato sacaron y le preguntaron: Elizabeth, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Me duele mucho, dijo, el dolor era inmenso, y al mismo tiempo empezó a temblar. Procedieron a ponerle medicamentos para el dolor y calentarla para calmar esa tembladera. Ella se percató de que ya no era de día. ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? Eran las 9 de la noche. Le decía a los médicos: por favor, díganle a mi familia que estoy bien. ¿Dónde está mi bebé? ¿Quién me puede informar? Pero solo respondían: no hables, tranquila, ya te informarán, ahora debemos pasarte a cuidados intensivos. A las 10 de la noche la enviaron a la zona que mencionaron. Tenían que vigilar toda la noche esperando que evolucionara bien. Le habían hecho transfusiones de sangre y esperaban que se recuperara pronto, pero debían estar atentos. Ella solo pensaba en sus hijos. Tengo que mejorar, tengo que salir de aquí y ver a mi bebé. Yo no me puedo ir, voy a cuidar a mis niños. Pasó un día más, por fin le quitaron todos aquellos cables,
Ella no esperó más y como pudo se levantó y empezó a caminar casi doblada por la habitación. Así sabrán que estoy bien, pensaba, me tienen que dejar salir. Y funcionó. A la mañana siguiente Elizabeth fue dada de alta. Pero antes, el médico que la operó pasó a visitarla y le dijo, «Felicidades, estás bien, te has recuperado», a lo que ella respondió, «Gracias doctor, gracias por salvarme», él indicó. «No, este fue un milagro, tú estabas muriendo, no me agradezcas a mí, agradecele a Dios, Él fue quien te salvó». Salió por fin, con un gran dolor, se armó de valor y fue a ver a su bebé, que para ese día había pasado a cuidados intermedios, era muy fuerte y ya respiraba bien, pero debía quedarse varios días ya que tendría que ser operado de aquello con lo que nació, y fue así que iba día a día a verlo. Se sacaba la leche de su pecho para dejarla y pudieran alimentarlo de la forma más natural posible, eso es lo que ella siempre quiso. A los 10 días, el pequeño fue operado, un ser tan pequeño pasando por una operación, que horas de angustia pasaron, sin embargo aquel día todo salió bien. Al recuperarse, el pequeño pudo ir a casa, un sueño hecho realidad. Le habían dicho a Elizabeth que el tumor del bebé era considerado una enfermedad rara, en el interior había linfa y que en todos los casos vuelve a aparecer al poco tiempo, que tenía que entender que habrían más operaciones. Elizabeth pensó en Dios y le pidió por favor que eso no pasará, que no le permitirá pasar por esa situación nuevamente a este bebé tan pequeño, tan inocente. Déjenme decirles que el líquido desapareció por completo, ya no quedan rastros de aquello que tuvo, más que una gran cicatriz, que es el recuerdo del inmenso amor de Dios. Elizabeth agradece cada día a Dios por todo lo que le dio, por tantos milagros y tanto amor, nunca supo lo fuerte que era, sino hasta ese momento. Ella espera poder ayudar a alguien más con su testimonio. Gracias Elizabeth, por permitirme contar tu historia. ¿A ti también se te han concedido tan bellos milagros? Cuéntame en los comentarios, me encantará leerlos. Un abrazo de amor y luz, hasta pronto.